Saludos de éxito divino, hermano y hermana. Bienvenidos a Escuela Sabática Profundizada en el nuevo trimestre, en la lección titulada El poder del testimonio personal, con el ministro Enoch Martín. Pero para continuar, les invito a que nos arrodillemos y oremos. Padre que está en los cielos, santificado sea su nombre. Pedimos su Santo Espíritu que sea nuestro maestro en esta lección. En el nombre de Jesús. Amén. Analicemos juntos la sección titulada Los primeros misioneros de Cristo, 2 endemoniados. Uno de ellos con 6,000 demonios. Bien, vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 5. El versículo 2, la última parte. Desde los sepulcros un hombre con un espíritu. Habla en singular. ¿Y cuál era la región? Según Marcos capítulo 5, el verso 1 dice la región de los Gadarenos. Luego tenemos un dilema porque también en el otro evangelio, en este caso Mateo capítulo 8, el versículo 28 nos dice así: cuando Jesús llegó a la otra ribera, la región de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salieron de entre los sepulcros. ¿Y cuál es el dilema? Bueno, que Marcos dice que era un endemoniado y Mateo dice que son 2 endemoniados en la misma región. Ahora, resolvamos juntos el dilema. Sencillamente, los dos están en lo correcto, tanto Mateo como Marcos. Lo que ocurre es que Marcos resaltó al peor de los casos y le menciona al endemoniado con una legión. Pero lo vamos a desarrollar. Vamos a ver que el espíritu de profecía también nos comenta esta situación en el libro El deseado de todas las gentes. Vamos a leer en la página 307. Capítulo Calla, enmudece. Los 2 endemoniados curados fueron los primeros misioneros a quienes Cristo envió a predicar el evangelio en la región de Decápolis. Entonces queda claro que fueron 2 endemoniados y fueron los primeros misioneros de Cristo. Lo que nos deja claro es que nuestro líder, Cristo, puede utilizar a cualquier persona y cualquiera fuere su situación, siempre y cuando se dejen utilizar. Bien, ahora vamos a centrarnos en el peor caso de estos 2 endemoniados. Ambos fueron liberados, por supuesto. Pero vamos a ver lo que nos dice Marcos, el capítulo 5. Marcos 5 nos declara en el versículo 2: cuando Jesús salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu impuro, o sea, endemoniado. Luego nos describe cómo se llama este grupo de demonios. Marcos capítulo 5, el versículo 9 dice: Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Respondió, me llamo Legión, porque somos muchos. Bueno, explico aquí a todos mis queridos hermanos, el término legión viene de los romanos, que se utilizaba en el ejército de ellos. Y según los expertos historiadores, este término hacía referencia a 6,000 soldados romanos. Por lo tanto, cuando estos demonios se identifican con Jesús, dicen que se llaman legión, indicando que eran 6,000 demonios en un solo hombre. Por eso Marcos se centra solo en uno, aunque eran 2, porque el otro, aunque estaba endemoniado, no tenía tantos demonios. Pero Marcos se centra en el que tenía 6,000 demonios. Ahora, debe saberse que estos demonios, al ser expulsados, le hicieron una petición a Cristo, y fue la siguiente. Marcos capítulo 5, vamos a leer el versículo 13.
Y Jesús le permitió, y esos espíritus salieron y entraron en los cerdos, que eran como 2000. Entonces, observen, un solo hombre tenía 6000 demonios. Pero al ser expulsados le piden a Cristo que se pudiesen meter en los cerdos. Y esos cerdos que estaban ahí en esa región eran como 2000. Implica entonces en los cálculos matemáticos que eran como 3 demonios introducidos en cada cerdo, considerando que eran 2000 cerdos. Ahora, ¿qué ocurrió con estos cerdos? Bueno, el texto dice en Marcos 5, el verso 13, que se lanzaron al mar desde un despeñadero y en el mar se ahogaron, o sea, murieron. Y el resultado final de los demonios, que cabe decirles y mencionar que los demonios son ángeles caídos, y puedo asegurar como ministro, como teólogo, que estos demonios, estos 6000 que estaban en este hombre y que posteriormente se distribuyeron en los 2000 cerdos, puedo decir que son parte de la tercera parte de las estrellas, es decir, de ángeles caídos que Satanás se trajo consigo y le siguieron, pues, registrado en Apocalipsis 12, el verso 4. Pero impresionante, como 3 demonios en cada cerdo. Y lo interesante también puedo mencionar que en Marcos 5, el versículo 2, hablando de este hombre, dice que tenía un espíritu impuro. Mateo no le llama espíritu impuro, sino que le dice de una vez endemoniados. Pero Marcos utiliza la palabra impuro al referirse a un demonio o que estaba endemoniado. Ahora, interesantemente, los cerdos, la Biblia los describe como impuros, sucios. Ahora, cuadra porque demonios son impuros y los cerdos son impuros. Entonces, 3 demonios impuros en un cerdo impuro se introdujeron y eso hizo, o sea, cuadró, encajó, porque impuro, impuro. Y seguidamente se lanzaron y murieron. Finalmente, la misión de los ángeles caídos es destructiva, pero, o sea, no dan oportunidad de salvación, matan, destruyen. Pero ahí apareció Cristo y salvó a estos endemoniados. Pero el caso más peligroso era el que tenía una legión. Bien, ahora puedo citar testimonios para la iglesia si quieren apuntar. Testimonios para la iglesia, el tomo 5, en la página 190 nos dice esta frase: que todos los demonios se oponen a la ganancia de almas. Eso está claro. Por eso es de que es difícil trabajar en las cosas de Dios, porque los demonios están activos en contra de. Ok, por el otro lado, los ángeles que no son caídos, entre todos los millares de ángeles no caídos, voy a hacer referencia ahora solamente de 6. En Ezequiel capítulo 9, el versículo 2 habla de 6 hombres. Así lo vio Ezequiel en visión, 6 hombres. Pero estos hombres son 6 ángeles. ¿Cómo lo compruebo? Con lo siguiente. En Lucas capítulo 1, el verso 26, habla del ángel Gabriel. Muy famoso y muy conocido. Ok, luego en Daniel 9:21 habla de el varón, es decir, hombre, Gabriel. Obsérvese que en profecía, hombre o varón significa ángel. Entonces, los 6 hombres de Ezequiel 9, verso 2, son 6 ángeles. ¿Está claro entonces? De los 6, uno sella. Y es el que usted necesita, es el que yo necesitamos. Ok, ahora observen esta parte. El ángel con el sello está registrado en Ezequiel 9, verso 3 y el verso 4, que está comisionado por Cristo. El mismo que sacó los 6000 demonios de aquel hombre, el mismo Cristo ordena al ángel con el sello a colocar una señal a los hombres que gimen y claman en contra de los pecados. Así que si usted no está en contra de los pecados y en lugar de estar en contra de los pecados es temeroso, es cobarde, bueno, sencillamente no va a recibir el sello. Si no apoya a los que estamos gimiendo y clamando, tampoco va a recibir el sello. Así que apoyar, a compartir este video donde pueda. Comparta, por favor. Ahí está. Entonces, el ángel
Sella es el que necesitamos, pero hay 5 más a los cuales debemos temerles, y estos otros 5 no son caídos, son santos, pero reciben una orden de Cristo. Y lo encontramos en Ezequiel 9, versos 5 y el verso 6. 5 ángeles destructores van a matar a viejos. Cuidado, si usted es viejo, no se confíe, va a ser parejo. Si está en pecado, parejo. Ezequiel 9:6 dice: viejos 1, jóvenes 2, vírgenes 3, niños 4 y 5 mujeres. Van a 5 categorías, 5 ángeles destructivos. A ellos usted debe de evitar. ¿Pero cómo lo evita? Obteniendo el sello del Dios vivo. ¿Y cómo obtiene el sello del Dios vivo? Gimiendo y clamando contra todos los pecados. Pero si está callado, olvídese. Mejor nos vemos después del milenio. Ok, hemos llegado a la conclusión de esta sección. Recuérdese, estamos aquí en las redes sociales en la era de la tecnología. Comparta este video en su muro de Facebook, en grupos de Facebook, en WhatsApp, en grupos de WhatsApp, en Messenger, donde pueda, comparta y así obtendrá el sello del Dios vivo. Déjenos también aquí abajo su comentario de esta sección. Gracias. Analicemos juntos la sección titulada María Magdalena, misionera de la hora tercera. Y debo de decir al inicio que la mayoría de la membresía de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, desde la conferencia en general, se ha anunciado por David Tim, que es el encargado de las estadísticas, que la mayoría de membresía de la iglesia son mujeres. Así que este tema o punto es para ustedes, que aún el peor caso como el de María Magdalena salió a relucir. Cristo la utilizó como misionera. De igual manera hoy, las hermanas de la bendita iglesia adventista del séptimo día. Ok, vamos a la Biblia donde hace referencia a María Magdalena. Marcos capítulo 16, el versículo 9 dice: después que Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, apareció primero a María Magdalena. Subraye lo siguiente: de quien había echado 7 demonios. Todo estudiante de la profecía sabe que el 7 es perfecto, pero aquí era perfecto en lo negativo. Tenía María Magdalena, esta mujer, 7 demonios. Entonces podemos resaltar que a pesar de, fue la primera mujer que recibió contacto con Cristo después de que Él resucitó y fue enviada a llevar un mensaje poderoso al resto de los discípulos. Bien, también vamos a notar que hay otro evangelista que nos menciona también el caso de María Magdalena, y es Lucas. En el capítulo 8, el verso 2, insiste diciendo que María Magdalena es a la que le salieron 7 demonios. Debo resaltar que el que sacó los demonios de María Magdalena fue Cristo, como bien es conocido. Pero un punto que a veces se ignora y es el siguiente: que Cristo jamás pudo haber sacado a demonios si Él no hubiera ayunado. Él mismo lo dijo, que este espíritu de demonio no sale, sino que con ayuno y oración. Eso implica que tanto Cristo, al sacar esos demonios, nos indica o está implícito que Cristo ayunaba, por eso sacaba demonios. Hay de aquellos adventistas del séptimo día que han ignorado la gran verdad del ayuno, algo práctico, no solo teórico, práctico. Ok, les invitamos que cada martes desde Guatemala a Centroamérica realizamos un ayuno de 24 horas, lunes a la puesta del sol hasta el martes a la puesta del sol, y le garantizamos que el poder divino y la mente despejada para las profecías de la verdad presente, su mente va a estar despejada, va a absorber como una esponja. Ok, continúo. María Magdalena, la que tenía 7 demonios, bien, fue liberada por Cristo y se convirtió en una de sus obreras o misioneras. Pero ¿por qué decimos de la hora tercera? Y para ello podemos ir a Mateo, el capítulo 20, el versículo 3 nos habla que
el padre de familia va a la hora tercera a contratar a un grupo más de obreros. Subraye, Mateo 20, verso 3, hora tercera. Esto es impresionante. Luego tenemos en Marcos 15, el verso 25, que Cristo fue crucificado a la hora tercera. O sea, justo cuando se hace el llamado del segundo grupo de obreros es cuando Cristo fue crucificado a la hora tercera. Y por si fuera poco, vemos que en Hechos capítulo 1, el versículo 15 describe: y en esos días Pedro se levantó entre los hermanos unos 120 en número. Ahí está esa cantidad, esa cifra. Luego Hechos capítulo 2, el versículo 4 dice: todos quedaron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa esos todos? Significan los 120 que estaban reunidos, quedaron llenos del Espíritu Santo. Ahora, interesante este detalle, interesante, porque estos 120, observen, Hechos capítulo 2, el verso 15 dice: estos hombres no están ebrios, como suponéis, siendo que es la hora, subrayen, la hora tercera del día. Entonces, resumiendo y sintetizando, el segundo grupo de obreros registrado en Mateo 20, versículo 3, fue llamado a la hora tercera. Cristo mismo fue crucificado a la hora tercera. ¿Qué estaba haciendo? Un llamado de obreros. Y también los 120 discípulos que recibieron el poder del Espíritu Santo recibieron ese poder justo a la hora tercera. ¡Wow! Esto es lo que siempre me ha impresionado en la parábola de Mateo 20. ¡Qué perfección! Entonces, los obreros de la hora tercera fueron los 120, pero María Magdalena, la que tenía 7 demonios, una mujer ya con un caso perdido, Cristo la rescató. Ahora, interesantemente, si les compruebo que dentro de los 120 estaba María Magdalena, entonces sería impresionante. Hechos, el capítulo 1, nos menciona, Hechos, capítulo 1, el versículo 14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, subrayen eso, con las mujeres, con María la madre de Jesús y con los hermanos de Jesús. Y seguidamente habla de los 120. Es decir, en los 120 estaban los apóstoles, en los 120 estaba la madre de Jesús, en los 120 estaban los hermanos de Jesús que luego aceptaron el mensaje de Cristo. Pero lo impresionante es que según Hechos 1:14, en esos 120 habían mujeres que no se nombra uno por uno a ellas, pero sí dice mujeres. Entre esas mujeres estaba María Magdalena. ¿Cómo lo sé? Porque ella estuvo activa. Aún justo después de la resurrección, encontramos aquí en San Juan, capítulo 20, verso 16, Jesús le dijo: María. Ella se volvió y exclamó en hebreo: Rabuní, que significa maestro. San Juan 20, el verso 17, entonces Jesús le dijo: no me detengas, porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Verso 18, entonces María Magdalena fue y dio la noticia a los discípulos de que había visto al Señor y de lo que Él había dicho. Entonces observan, María Magdalena, la que tenía los 7 demonios, fue la primera mujer en ver a Cristo resucitado y fue la primera en llevar el mensaje de la resurrección hacia su prójimo. Impresionante. Definitivamente María Magdalena estuvo en los 120 en número. Fue una de ese número espectacular. Así que, hermanos y hermanas, tenemos la lección hoy acá, que puede ser el caso peor, aún endemoniado, endemoniada en este caso, pero Dios aún
te quiere llamar hermana adventista, hermanas, el llamado es para ustedes, no para ser parte de los obreros de la hora tercera, sino para ser parte de los obreros de la hora undécima. Mateo, el capítulo 20, nos declara lo siguiente en el versículo 6. Volvió a salir cerca de la hora undécima. Halló a otros ahí, les dijo, ¿por qué estáis todo el día sin trabajar? Luego el verso 7, y dijeron, porque nadie nos contrató. Entonces hoy Cristo está llamando obreros de la hora undécima. Es la última hora, de 5 a 6, una hora antes de que se oculte el sol. Eso significa el tiempo del fin. Estamos viviendo en los últimos días, y en estos últimos días Cristo nos llama a ser obreros de la hora undécima. Bien, concluyo aquí con este llamado a ser obreros de la hora undécima. Sumémonos compartiendo este video en nuestras distintas redes sociales, y también les recomendamos un video explicativo de Mateo 20. Son 5 llamadas de obreros. Hoy solo toqué la hora tercera y la hora undécima, pero si quieren más detalles, mucha más información de investigación, encuentra el video en YouTube, en nuestro canal. Lo encuentra con este título: Mateo 20, los 144,000 terminan el ciclo de los 6,000 años. Abajo dejaremos en la descripción el link del video, y si no, búsquelo en YouTube. Gracias por compartir. Déjenos también sus comentarios en la sección de abajo. Gracias. Analicemos juntos la sección titulada Pedro y Juan, misioneros de los 120, tipo de los 144,000. Bien, vamos a leer lo que nos dice Hechos, capítulo 4, el verso 13. Entonces, viendo la valentía de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaron y reconocieron que habían estado con Jesús. Estos personajes, tenemos aquí, número 1, a Juan, también a Pedro. Estos personajes eran sin letras, dice ahí, y del vulgo. Ahora, ¿qué significa eso, sin letras? Bueno, vamos a hacer referencia primero que Pedro era un inculto pescador, y así era la mayoría de los pescadores. Luego tenemos a Juan, pero les voy a dar una referencia. El libro del Espíritu de Profecía se llama La edificación del carácter. La página 59 declara: el apóstol Juan no gozaba de la educación que proporcionaban los colegios. Es decir, Juan, el apóstol, no tenía educación secular, pero aún así Cristo lo utilizó. Ok, en resumen podemos decir, basado en Hechos capítulo 4, el verso 13, que Pedro y Juan eran sin letras, sin educación secular, pues ahí quedó claro. Ahora, sin embargo, Pedro, sin educación secular, él convirtió 3,000 almas, y eso lo encontramos en Hechos capítulo 2, verso 41. ¡Wow! ¡Qué gran misionero! Luego tenemos a Juan, el revelador. Él escribió el libro más famoso de la Biblia actualmente, el Apocalipsis. No tenía, sin educación secular, sin educación de colegios, mucho menos universidades. Impresionante. Hoy motivamos a nuestros hermanos y hermanas. Si no tienen educación secular, no fueron al colegio, no sacaron ni primaria, mucho menos universidad, no se preocupen. Si ustedes se dejan utilizar, entonces Dios los puede poderosamente utilizar como misioneros. Primero, en favor de la iglesia, y segundo, en favor del mundo. Ahora, también les podemos recomendar, en el caso de Juan, el revelador, el que escribió Apocalipsis, le podemos recomendar el video que ya está en nuestro canal. Lo pueden localizar como El Evangelio de Patmos, Iglesia Adventista, seguido por Ministro Enoch Martín. Así lo encuentran, y de hecho vamos a dejar el link en la descripción para que usted pueda visualizar ese video. Puedo también mencionar que tanto Pedro como Juan fueron parte del número selecto de judíos
registrado en Hechos capítulo 1, el versículo 15. En esos días Pedro se levantó entre los hermanos unos 120 en número. Si su versión de Biblia no dice en número, tiene problemas. Entonces corríjalo. Yo ya lo he investigado, usted lo puede corroborar también. En el original, en el griego, dice 120 en número. En versiones antiguas, Reina Valera dice 120 en número. La versión que usó Elena G. de White dice ahí, Hechos 1.15, 120 en número. Está hablando de algo exacto, porque los números es parte de la matemática y la matemática es la ciencia de la perfección. Entonces, está el número 120 y entre estos 120 está incluido Pedro y está incluido Juan. Entonces, estos 120 vamos a ver la labor que ellos hicieron y se convirtieron en un tipo, en un ejemplo de lo que se va a volver a repetir en nuestro tiempo, que le llamaríamos teológicamente el antitipo. Ahora veamos la acción de estos 120, incluyendo allí en ese número dentro a Pedro y a Juan. Ok, veamos el tipo. Hechos capítulo 2, el verso 41 nos menciona que fueron convertidos 3,000 personas. Noten que fue aumentando según los siguientes textos. Tenemos Hechos, el capítulo 4, el versículo 4, la última parte dice, su número llegó a unos 5,000 hombres. Entonces, 4,000, luego 5,000, pero eso fue aumentando. Luego nos dice Hechos 4, el verso 32. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un pensamiento. Entonces noten, primero 3,000, luego 5,000 y seguidamente nos dice una multitud de convertidos. Eso fue en el tipo. Entonces, que quede claro que 120 con el poder del Espíritu Santo lograron juntar una multitud de convertidos. Ahora, en el antitipo, el número crece, ya no 120, sino que ahora 144,000. ¿Y dónde está ese número? Bueno, en Apocalipsis, el capítulo 7, el versículo 4 dice, y después vi a los sellados, 144,000. Entonces, ahí dice 144,000. Es un número exacto. Ahora, ellos, ¿cuántos van a traer ahora de convertidos? Apocalipsis capítulo 7, el versículo 9 declara, ¿después de qué? Después de que fueron sellados los 144,000 registrados en el verso 4. Entonces, Apocalipsis 7:9 dice, después vi una gran multitud que ninguno podía contar. ¿De dónde? De toda nación, tribu, pueblo y lengua, etcétera, etcétera, etcétera. Observan que en el tipo los 120 juntaron una multitud. Pero en el antitipo ya no es 120, sino que ahora es 144,000. Un número exacto, un número contable. Pero ellos, al igual que los 120, tendrán un trabajo de juntar gente. Entonces, los 144,000 en número, ellos van a dar el fuerte pregón, ellos van a predicar en todas las naciones y van a traer una gran multitud. Ahora observen el resultado de los 144,000 en comparación con el resultado de los 120. Los 120 juntaron solo una multitud, pero los 144,000 no van a juntar una multitud. Leamos bien, van a juntar una gran multitud que nadie podrá contar. Eso es lo que dice Apocalipsis 7:9. Después vi una gran multitud que ninguno podía contar. Impresionante. Así como de 120 creció el número de predicadores a 144,000, el resultado va a ser mucho más grande y va a ser una gran multitud que nadie va a poder contar. Esa es la verdadera obra misionera. Esos son los planes divinos. Por eso Dios quiere hoy rescatar primero su iglesia, llevándoles el mensaje de reforma dentro de la iglesia, sin salirnos de la iglesia, y estar allí viviendo la verdad en la iglesia, recibiendo el sello del Dios vivo, y entonces sobrevivir, recibir inmortalidad y después del juicio de los vivos,
quedar ahí de pie y dar el fuerte pregón entre todas las naciones. Para más información del número literal de los 144,000 de este tema controvertido, controversial, tenemos una investigación de años en un solo video. Se lo recomendamos, ya está en nuestro canal en YouTube. Lo puede encontrar como El pueblo de Dios es sellado. Los 144,000. Ministro Enoc Martín. Gracias por llegar con nosotros hasta esta sección. Déjenos por favor su like, me gusta y sus comentarios abajo. Sus impresiones. Gracias. Analicemos juntos la sección, el verbo logos en los apóstoles Juan y Pablo. Ok, vamos a analizar la primera palabra, que en este caso es el verbo. Y cuando uno lee las escrituras, el único que utilizó este término es el apóstol Juan. En San Juan, el capítulo 1, el verso 1 nos dice: el verbo era Dios. De una vez, claro. Y luego nos dice qué es lo que ocurrió con el verbo. Para ello, se puede leer San Juan 1, el versículo 14, dice que el verbo se hizo carne. Entonces se identifica a las claras que el verbo que se hizo carne es Cristo. Ok. Ahora, también tenemos la mención en Primera de Juan, el capítulo 1, al verso 3, encontramos la descripción siguiente. San Juan, capítulo 1, pero es Primera de Juan, el capítulo 1, el versículo 1 nos dice lo siguiente: lo hemos oído, lo hemos visto con nuestros ojos, lo palparon nuestras manos. Y luego dice al verbo. Ahí está incluido. Y también en Apocalipsis, el capítulo 19, el verso 13, también Juan, como autor del Apocalipsis, menciona al verbo de Dios. Queda bien claro entonces que el que utilizó este término es Juan el apóstol. Pero al comparar a este apóstol con el apóstol Pablo, encontramos una marcada diferencia, no necesariamente negativa, sino sencillamente una diferencia de épocas de conversión. Juan el apóstol convivió con Cristo personalmente, cara a cara. Por eso él dice: lo hemos oído, lo hemos visto, lo hemos palpado. Esa es la experiencia directa entre Juan el apóstol con Cristo. Pero cuando hablamos del apóstol Pablo y él hace referencia de su conversión y de su vida, dice en Gálatas capítulo 2, el verso 20: lo vivo por la fe. Porque usted debe recordar que el apóstol Pablo fue convertido hasta después del apedreamiento de Esteban. Y a Cristo para ese entonces ya había ascendido al cielo. Pero encontramos también que Pablo, aunque lo hacía por fe, porque él no tuvo la misma experiencia como la obtuvo Juan el apóstol, resalta en 2 de Corintios. Vamos a leerlo, por favor. 2 de Corintios, el capítulo 12. Vean que nos describe allí el apóstol. 2 de Corintios, el capítulo 12, el versículo 2. Sé de un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Sin el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Ok, entonces aquí este hombre que fue al tercer cielo, ¿quién es? Bueno, ahí es donde entra el espíritu de profecía a interpretar. Cito el libro Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, el tomo 7A, de Elena G. de White,
la página 329. Pablo había sido grandemente honrado por el Señor. En visión, subraya eso, en visión santa había sido arrebatado hasta el tercer cielo. Entonces, si observamos entonces, el apóstol Pablo es el hombre de 2 de Corintios 12, verso 2, el hombre que fue arrebatado al tercer cielo. Por humildad, él no dijo, yo fui al tercer cielo. No, dijo un hombre, sé de un hombre, pero era el apóstol Pablo. Pero lo que quiero resaltar es que él fue en visión, según lo que hemos leído. A diferencia de Juan el apóstol, él palpó, él tocó con sus propias manos a Cristo. Impresionante. Pero en el análisis final, tanto Juan el apóstol como Pablo el apóstol fueron entrenados directa e indirectamente por Cristo. El apóstol Pablo a través de revelaciones, a través de visiones. El instrumento fue el Espíritu Santo como el maestro de justicia. Amén. Por el otro lado, también quiero que resaltemos que el verbo, es decir, Cristo, el verbo en griego es logos, y verbo sencillamente se da una definición que es acción, es movimiento. Es decir, Cristo cuando estuvo aquí en la tierra estuvo en acción, tanto en la carpintería trabajando en lo secular, pero cuando estuvo en su ministerio estuvo en acción. El verbo divino en acción, en movimiento, un misionero. Él entrenó a Juan el apóstol, pero también luego entrenó a el apóstol Pablo. Y todo mundo sabe, creyente, no creyente, sabe que el apóstol Pablo fue uno de los más grandes misioneros. De hecho, fue el que escribió más en el Nuevo Testamento. Así que Cristo, el verbo, la acción, nos invita también a que nosotros estemos en acción misionera, que nos movamos, que invertamos en la obra, que invertamos en nosotros, que nos eduquemos y nos preparemos. Leeré una cita del Espíritu de Profecía en Testimonios para la Iglesia, el tomo 7, en la página 18 dice: de su ejemplo de Cristo se desprende el hecho de que en la viña del Señor no hay lugar para gente inactiva. Puesto en otras palabras sería que en la viña del Señor no hay lugar para gente que no imita al verbo, porque el verbo es acción. Dice que no hay lugar para gente inactiva. Luego dice, sus servidores tienen el deber de agrandar constantemente el círculo de sus esfuerzos. Siempre deben realizar más, nunca menos. Así que si usted no ha estado realizando nada en favor de la obra de Dios y está inactivo, no es parte del verbo. No trabaja para el verbo, porque el verbo Cristo es acción, movimiento en la obra misionera. Para todos aquellos que me están preguntando y me han preguntado, ministro Enoch Martín, ¿y cómo puedo prepararme para estar activo en movimiento como el verbo, como Cristo nuestro líder? Tenemos la agencia misionera llamada AMI. La A significa agencia, la primera M misionera, la segunda M Marshalls y la I internacional. Esta agencia está en existencia para capacitarle a usted de forma presencial o en su respectivo país vía online. Para todos aquellos interesados tenemos 3 cursos de entrenamiento que esta agencia proporciona totalmente gratis. El primer curso se llama El Testimonio de Jesús, 22 lecciones pura Biblia de profecía. Y el segundo curso se llama Daniel, el perfecto arte profético. Y el tercer curso es Apocalipsis, el perfecto arte profético. Aquí con estos 3 cursos se capacitará inmediatamente de una manera acelerada, porque el tiempo se nos está acabando. Así que a todos esos misioneros se pueden contactar con nosotros vía WhatsApp al signo más 502 42 29 77 86. Muchas gracias por llegar hasta aquí con nosotros. Por favor, déjenos sus comentarios, sus impresiones y denle like a este video y compartan en sus redes sociales. Gracias.
Analicemos juntos la sección titulada Pablo, misionero apóstol, número 12, y la dinastía descendiente de Héroe. Bien, debo de hacer referencia inmediatamente a Hechos capítulo 9, que nos relata con detalle la conversión del apóstol Pablo. Y luego tenemos Hechos capítulo 26, donde Pablo mismo está relatando su testimonio personal ante el rey Agripa. Y es ahí donde tenemos a Pablo como el apóstol número 12, vamos a dar la evidencia, y también al rey Agripa como descendiente de Héroe. Ahora vamos a entrar de lleno. Ok. Lo primero que vamos a comprobar es la sección de Pablo como el apóstol número 12. Sin embargo, debo de clarificar de una vez por todas en el nombre de Jesús la mala comprensión de la lectura superficial y poco estudio o nada de estudio en relación a quien sustituyó a el apóstol Judas, el que traicionó a Cristo, porque él fue apóstol, según Mateo 10. Y también Hechos capítulo 1, léalo en su tiempo libre todo el capítulo y va a encontrar que se hace referencia a que Judas era el apóstol también de los 12. Obsérvese que Hechos capítulo 1, el verso 23, y esto sí lo vamos a leer, declara: y propusieron a dos, a José, llamado Barsabás, de sobrenombre Justo, y a Matías. De estos dos, ¿a quién se eligió finalmente? La respuesta está en Hechos, capítulo 1, el verso 26. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. En la lectura superficial de estos textos se puede comprender que fue Matías el que ocupó el lugar del apóstol Judas. Pero en el análisis final y profundo que hacemos aquí en Escuela Sabática Profundizada, vamos a redescubrir que no se aplica a Matías, sino que fue otro personaje muy bien conocido por usted. Y por lo menos, que hay muchas más razones, por lo menos voy a dar 4 razones que demuestran que Matías no sustituyó al apóstol Judas, el traidor. Razón número 1 es que nadie autorizó al apóstol Pedro para elegir a otro apóstol. Y eso se puede ver en Hechos capítulo 1, en todos sus versículos, que nadie autorizó a Pedro para ponerse de pie y empezar a organizar y a ver a quién iba a ocupar el lugar de el apóstol Judas. Nadie lo autorizó. Razón número 2 es que el método para elegir a Matías fue incorrecto. Y eso se puede leer a las claras en Hechos 1, el verso 26. Echaron suertes, subraye suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces lo incorrecto fue echar suertes. Tal vez usted lo conoce más con lanzar una moneda al aire. Eso es echar suerte, al azar, a la casualidad. Pero le voy a dar una cita del espíritu de profecía y por favor anótelo allí, anótelo. Es comentario bíblico adventista del séptimo día, el tomo 7A, en la página 276. Aquí lo tenemos ya. Nuevamente para que lo apunte porque es muy importante. Comentario bíblico adventista del séptimo día, tomo 7A. Comentarios de Elena G. de White, en la página 276 declara: un procedimiento tal agrada al enemigo de las almas, pues él se encarga de manejar la moneda y por su intermedio lleva a cabo sus planes. O sea, el utilizar el método que se utilizó allí en Hechos 1:26, el echar suertes, eso lo puede aprovechar el demonio, Satanás. Sigo leyendo en la página 276 de Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 7A, comentarios de Elena de White, página 276, dice: no
deposito mi fe en echar suertes. Elena de White no aprobaba eso. Luego dice, el plan de Dios no es que los dirigentes de la iglesia echen suertes. Ahí está. Entonces, el método que se utilizó para elegir a Matías fue incorrecto. Por lo tanto, es inválido esa elección. Y razón número 3 es que para ese entonces de la elección de Matías, no habían recibido, ni Pedro ni los demás, no habían recibido al Espíritu Santo para que los guiara. Porque recuérdense que este análisis está en Hechos capítulo 1. Ahí está la elección. Todavía no habían recibido al Espíritu Santo, sino que hasta que ocurren los eventos de Hechos capítulo 2 es donde ellos reciben el poder del Espíritu Santo. Entonces, razón número 3 que Matías no ocupó el lugar de Judas como apóstol es que los 120 todavía no habían recibido al Espíritu Santo para que los guiara en ese acto. Y razón número 4 es que solo Cristo puede elegir a los apóstoles. Es un principio, solo Cristo. Y eso se revela en los evangelios. Pero hoy les cito el de Lucas capítulo 6, verso 12 y el verso 13, donde se nos dice así bien claro que Cristo se pasó toda una noche en oración antes de elegir a los apóstoles. Cristo es el que elige apóstoles, nadie más, solo Él. Y eso se puede comprobar todavía con otras evidencias. Pero hasta aquí tenemos que fue Pedro junto con otros personajes que eligieron a Matías y no fue Cristo. Por lo tanto, la elección de Matías como apóstol es inválido. 4 razones ahí para que lo disfruten. Déjenos en los comentarios cuál de las razones le ha impresionado más. Ahí en los comentarios, por favor. Ahora, por el otro lado, entonces, si no fue Matías el que sustituyó a Judas, entonces, ¿quién fue el apóstol número 12? Bueno, la respuesta la tenemos en la Biblia. El apóstol Pablo, en sus epístolas, que fue el que escribió más en el Nuevo Testamento, al inicio de cada epístola, y compruébelo, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo, apóstol de Jesucristo. Y así sucesivamente. Pero de todas sus epístolas, como él se identifica, hay una donde me fascina, me encanta. Y él lo declara en Gálatas. Búsquelo, por favor, léalo. Escriba este versículo en los comentarios. Actívese. Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, no de los hombres, ni por hombre, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Entonces dice Pablo que él no fue elegido apóstol por un hombre, pero Matías sí fue elegido por hombre, por Pedro, por los demás. Pero Pablo fue elegido como apóstol no por hombre, no por Pedro, sino por Cristo mismo. El principio se aplicó con Pablo. Y eso se explica más en Hechos capítulo 9. Usted va a encontrar en el versículo 5. Lea todo el capítulo. Yo ya lo leí, pero usted léalo también. Hechos 9:5, sí leeré con usted. Y por lo menos haré mención donde Cristo le dice a Pablo: yo soy Cristo, a quien tú persigues. Ahí se le topó Cristo a Pablo y le hace el llamado, lo llama. Y también en la lectura de Hechos 26, en ese capítulo, desde el 1 hasta el verso 32, encontramos el relato del apóstol Pablo. Y ahí dice claramente que Cristo lo llamó. Claro, entonces está definido que Pablo es el apóstol número 12 que ocupó el lugar de Judas. Pero algunos pueden estar argumentando: momento, ministro Enoch Martín, porque el lugar que sustituyó Pablo fue el de Esteban. Bueno, entonces veámoslo. Les explico brevemente. Esta cita que les voy a dar se utiliza para decir que no fue Pablo el apóstol número 12,
sino que sustituyó a alguien más. Pero vamos a leerlo para que vean que somos de análisis analítico profundo. Hechos de los Apóstoles de Elena G. de White, el capítulo, el primer mártir cristiano, hablando de Esteban, en la página 84 dice: alguien más poderoso que Satanás había elegido a Saulo para ocupar el sitio del martirizado Esteban. Entonces, con esto se entiende que Saulo ocupó el lugar de Esteban. Y efectivamente, es cierto. ¿Saben por qué? Porque en Hechos capítulo 7, especialmente sus últimos versos, y también Hechos capítulo 8, sus primeros versos, usted va a encontrar que en el apedreamiento de Esteban, Saulo consintió en que se matara, ayudó y agarró allí el ropaje de estos asesinos. Entonces, como él participó en esa muerte de este personaje, entonces él tenía que sustituir lo que ayudó a eliminar, en este caso, a Esteban. Pero obsérvense esto: cuando uno lee la Biblia a nivel avanzado y profundo, encuentra que Esteban, el mártir, se registra en Hechos capítulo 6, el verso 5, que el cargo que tenía Esteban era de diácono. Sí, subraye, Hechos 6:5, Esteban era diácono. Entonces, cuando dice aquí, alguien más poderoso que Satanás había escogido a Saulo para ocupar el sitio del martirizado Esteban, entonces, ¿qué lugar iba a ocupar Pablo? De diácono, claro. Pero entonces, ¿por qué en cada epístola, solo así al azar agarro una epístola de Pablo aquí, segunda de Corintios capítulo 1, ahí nos dice el verso 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Entonces, es cierto que Saulo ocupó el sitio de Esteban y Esteban era un diácono. Entonces él, ¿y saben qué es diácono? Significa servidor. Y Pablo fue uno de los más grandes servidores, tanto así que él no cobraba por lo que enseñaba. Él hacía tiendas, era un servidor porque ocupó el lugar de Esteban. Pero también ocupó otro lugar, el más grande de su ministerio, y es apóstol. ¿Acaso dice en sus epístolas Pablo, diácono de Jesucristo? Claro que lo era, pero no era el puesto más grande, era el de apóstol, el que él ocupó. Y por eso en sus epístolas él declara, Pablo, apóstol de Jesucristo. Maravilloso. Entonces, dejamos totalmente claro que Pablo es apóstol. Y con lo que nos dice Gálatas 1:1, Pablo, apóstol, no de los hombres, ni por hombre, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre. Y por si fuera poco, ¿quién entrenó a los 12 apóstoles, incluyendo a Judas? Cristo. ¿Quién eligió a los 12 apóstoles, incluyendo a Judas? Cristo. Ahora, ¿quién entrenó a Matías? Nadie en relación con, cuando digo nadie, me refiero a que no fue Cristo, pues. Ahora, ¿quién entrenó a Pablo? Fue Cristo. Ahora, ¿cómo lo leemos? De la siguiente manera. Gálatas capítulo 1, el versículo 11. Os hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es de hombres. Gálatas 1:12. Pues ni lo recibí, ni lo aprendí de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Maravilloso. ¿Y saben cuánto tiempo fue este entrenamiento? Bueno, miren qué dice aquí, Gálatas 1, el versículo, vamos a leer el versículo 18. Después, pasados 3 años, fui a Jerusalén a ver a Pedro y estuve con él 15 días. No lo entrenó Pedro, lo entrenó Cristo. ¿Cuánto tiempo? Durante 3 años. ¿Y cuánto fue el entrenamiento de los discípulos de Cristo? 3 años y medio. ¿Ven que cuadra el asunto? Cristo entrenó a los 12, incluyendo a Judas, pero cuando Judas se ahorcó, dejó su puesto. Viene ahora Cristo, le hace llamado a Pablo personalmente y le da el título de apóstol. Por eso en todas sus epístolas él dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Quién entrenó a Pablo? Cristo mismo. ¡Qué maravilloso! Por lo tanto,
Podemos decir, y aquí cerrando esta primera sección, que Pablo ocupó el lugar de Judas como apóstol, el apóstol número 12. Por el otro lado, tenemos en nuestro análisis Hechos capítulo 26, donde se nos menciona a Agripa. Y directamente y brevemente vamos a leer algún versículo ahí, el más famoso que conocemos del rey Agripa. Hechos 26, el versículo 28 dice: entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. ¡Wow! Esto es muy famoso, muy conocido, pero voy a dar la línea de Agripa. Y pasamos a la sección, la dinastía descendiente de Héroe. Ahora observe que Agripa era parte de la dinastía llamada Herodes. Y Herodes viene del griego y significa descendiente de héroe. Ahora observen lo que les voy a leer así directamente. En el libro Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 7a, comentarios de Elena de White, nos declara lo siguiente, de esta manera, en la página 288. Pensó en su bisabuelo Herodes y en la matanza de los niños inocentes de Belén. Pensó en su tío abuelo Antipas y en el asesinato de Juan el Bautista. Pensó en su propio padre Agripa I y en el martirio del apóstol Jacobo, es decir, Santiago. Su propio padre, un monarca más poderoso que él, estuvo en una misma ciudad ataviado, dice, con un ropaje brillante, mientras el pueblo clamaba que él era un dios. Se había olvidado de cómo, aún antes de que se acallaran los gritos de admiración, un castigo rápido y terrible había sobrevenido sobre el vanaglorioso rey. Entonces, les explico esta cita así brevemente. Número 1, que los antepasados de Agripa, el que confrontó aquí al apóstol Pablo y que dijo, por poco me persuades a ser cristiano, su bisabuelo era Herodes. Y este Herodes fue el que mató a los niños en Belén, ¿se acuerda en los evangelios? Era bisabuelo de Agripa. Y luego tenemos al tío abuelo Antipas de Agripa. Antipas mató a Juan el Bautista. Noten los récords que están llevando estos familiares de Agripa. Y luego tenemos a Agripa I, que fue el padre de Agripa. ¿Y saben qué hizo Agripa I? Mató al apóstol Santiago. Ahora, lo peor de todo, según lo que hemos leído, que Agripa I, él fue comido por gusanos, así como lo escucha. Y eso lo podemos ver en las escrituras. Entonces, el récord tanto del bisabuelo, del tío abuelo y del padre de Agripas era negativo. Y en ese momento, cuando Pablo está dando su testimonio, pasa rápidamente todos estos sucesos con sus antepasados. Y sin embargo, el demonio lo hechiza y no reacciona. En resumen, podemos decir que el bisabuelo de Agripa mató a los niños de Belén. El tío abuelo de Agripa mató a Juan el Bautista y el padre de Agripa mató al apóstol Santiago y Agripa mismo rechazó el mensaje del gran apóstol Pablo. El rechazar un mensaje es básicamente el cometer el pecado imperdonable, el pecado contra el Espíritu Santo. Hay de aquellos que rechazan los mensajes de hoy, tal como los describe la palabra de Dios. Aceptemos la verdad y especialmente el último mensaje que Dios le ha enviado a la iglesia, un mensaje de juicio. El juicio de los vivos se aproxima velozmente y se va a cumplir inmediatamente en un futuro muy cercano, la matanza registrada en Ezequiel 9. ¿Y quiénes lo van a realizar? Los ángeles con espadas. ¡Esté listo! Obtenga el sello urgentemente, gimiendo y clamando contra todos los pecados en la iglesia.
Gracias por llegar hasta aquí. Déjenos sus impresiones en los comentarios, denle me gusta a este video y compártanlo en sus redes sociales. Hasta la próxima. Hermanos y hermanas, gracias por llegar hasta aquí. Estoy seguro que juntos hemos aprendido y nos hemos deleitado en la palabra de Dios. Dele me gusta a este video y comente en la sección de abajo, déjenos sus impresiones, qué ha aprendido, si quiere compartir citas de la Biblia, del Espíritu de Profecía en relación a lo que hemos tocado, hágalo aquí en la sección de abajo. Y eso aplica para mis amigos de Facebook, para mis amigos de YouTube, hágalo en la sección de abajo, por favor. También comparta este video en sus distintas redes sociales. Recuérdese que Cristo es el verbo, es acción, es movimiento. Movamos este video y juntos, si seguimos así, nos veremos en la cumbre del Monte Sión. Hasta la próxima. Chao.